La evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Soy Jocelyn Escoto, alumna de la Universidad Tecnológica de México, y en esta ocasión hablaremos un poquito sobre la educación y la evaluación. A manera breve de introducción, es necesario mencionar que de manera errónea los docentes priorizan los resultados en el momento de la evaluación y dejan de lado los procesos, siendo esto un error muy grande, pues no se toma en cuenta la integridad de la educación del alumno, sino que se queda en una parcialidad. Es importante entonces tomar en cuenta algunos elementos conceptuales. El primero de ellos es evaluar, ya que evaluar es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. También medir es muy importante, ya que este es un proceso por el cual se asignan números, atributos con parámetros claramente definidos. Medir es asignar un número y evaluar es un juicio integral. La evaluación. Algunas características de la evaluación son que está siempre presente y la evaluación debe estar siempre intencionada y planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede estar solamente en el momento final, ni tampoco puede ser un momento improvisado. La evaluación debe ser siempre planificada, pensada, ideada. Asimismo, algunas de las características de la evaluación es que es sistemática, planificada, conlleva diversos instrumentos y también existe retroalimentación permanente. La evaluación educativa determina e interpreta el logro de objetivos educativos. Esto puede ser mediante pruebas de evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y escalas de medida. Tenemos también las pruebas estandarizadas. ¿Qué son las pruebas estandarizadas? Las pruebas estandarizadas son instrumentos de evaluación para los alumnos que detectan grupos de población con necesidades de mejoras educativas, identifican factores que impactan el desarrollo de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo. Ventajas de las pruebas estandarizadas. Algunas de las ventajas son que estas son pruebas muestrales o censales que abarcan alguna muestra de la sociedad. También nos permiten tener un panorama del nivel y la calidad educativa, al igual que identificar áreas de mejora en estas áreas, reorientar estrategias pedagógicas y conocer también los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes en los docentes y en los alumnos. Asimismo, son prácticas y fáciles de aplicar. Las desventajas. Algunas de las desventajas de las pruebas estandarizadas radican en que sí priorizan la calificación y no el contenido. Además, no se toman en cuenta las variables de los estudiantes. Estas pueden traer también efectos nocivos tanto en docentes como en estudiantes, y la cultura de resultados numéricos se afianza con estas pruebas.
así como los procesos afectivos y socioculturales no son tomados en cuenta, ni tampoco las problemáticas estructurales, políticas y educativas. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este es un organismo público autónomo, creado por el Decreto Presidencial el 8 de agosto del 2002, con el gobierno del presidente Vicente Fox. Y el objetivo de este instituto fue evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema de evaluación educativo nacional. Algunas de las funciones del instituto han sido diseñar, o sea, realizar mediciones resultantes del sistema, expedir lineamientos sujetos a autoridades educativas y generar, o sea, difundir información y directrices. En la actualidad el instituto ya no está en función, pero ha sido uno de los organismos autónomos para la evaluación educativa mejor pensados en México. Ahora hablaremos de la evaluación educativa, sus funciones, momentos y agentes que se encuentran implicados. Los momentos de la evaluación educativa son muy importantes. Primero es la evaluación diagnóstica, la que determina la situación actual de la persona, los conocimientos, habilidades, destrezas física, emocional y familiarmente. Otro de los momentos es la evaluación formativa, que informa el progreso alcanzado y localiza las deficiencias. Esta evaluación se encuentra precisamente en el proceso educativo. Otro momento es la evaluación sumativa, que valora conductas finales, certifica si se han alcanzado los objetivos, integración de contenidos. Y la evaluación en sí, pues es ese proceso sistémico continuo. La evaluación por competencias nos habla de esta inteligencia educativa. Se habla de esta inteligencia educativa que es la capacidad de poder educar a los demás. Hablamos de la competencia diagnóstica, ética, lógica, cognitiva, empática, comunicativa, lúdico-didáctica y metacognitiva, que son de las competencias esenciales para el docente, para poder acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en el proceso evaluativo. Algunas de las habilidades básicas del pensamiento son qué evaluar, la competencia y sus saberes, por ejemplo, para qué evaluar. Aquí se encuentra la formación integral y con qué criterios. Estos pueden ser los resultados esperados en la competencia. ¿Con qué evidencias? Bueno, pues con pruebas concretas del aprendizaje que presentan los estudiantes. ¿Cómo podemos determinar el nivel de aprendizaje? Mediante de matrices de evaluación. ¿Y en qué momento se evalúa? Ya lo habíamos mencionado, al inicio, durante y al final del proceso. ¿Con qué estrategias evaluar? Bueno, pues algunas pueden ser recolectando, sistematizando y analizando la información que tenemos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo informar? Pues con la retroalimentación basada en el nivel del aprendizaje esperado. Los atributos de los instrumentos son la validez, confiabilidad y objetividad. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, o sea, el objetivo. Confiabilidad es el complemento de la validez. Puede haber validez, pero no puede haber, confiabilidad, pero puede faltar la validez y entonces ahí no está integrado este instrumento. Ofrece elementos que aseguran la calidad.
Y la objetividad, difundir el grado en el que el instrumento permeable a la influencia de los sesgos y tendencias. Algunas de las técnicas de evaluación generalmente se dividen en dos, cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se limita a medir estadísticamente, es sumativa y evalúa lo evidente, lo palpable. Crea situaciones controladas. Esta se remite a normas y no a criterios. En cambio, la evaluación cualitativa es formativa, evalúa los procesos, construye el conocimiento por la experiencia, valora interpretaciones, juicios y motivaciones. Permite la evaluación integral, individual, actual y democrática. Hablemos un poquito de la planeación cuantitativa. Para esta es muy importante, primero que nada, los objetivos. Estos pueden dividirse en generales y específicos. Después, es importante tomar en cuenta el tipo de reactivos, que puede ser desde un cuestionamiento directo, selección de elementos, jerarquización, relación de columnas. Y la planeación cualitativa, por el contrario, toma mucho en cuenta la evaluación. Esta también se basa o se ayuda de algunos instrumentos como pueden ser las rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de estimación y los portafolios de evidencia. No podemos hablar de evaluación educativa sin tomar en cuenta la autoevaluación, que es un mecanismo institucional crítico y reflexivo que busca mejorar estándares de calidad en la formación. ¿Pero qué es la autoevaluación? Pues lo podemos decir, autoobservación del proceso de construcción del aprendizaje. También es un registro oportuno y sistemático de lo observado. Es una interpretación objetiva de la información registrada. Valoración justa del aprendizaje. Toma decisiones que garanticen mayores y mejores logros del aprendizaje. Y nos ofrece información precisa acerca de los aspectos indicadores considerados. Para complementar bien nuestro proceso de evaluación, debemos tomar en cuenta tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación. ¿Y qué son estos índices? Pues el índice de dificultad se refiere a la cantidad de personas que contestaron el ítem correctamente, en concreto. Y el índice de discriminación se refiere a la capacidad del ítem para distinguir a los sujetos de alta, mediana y baja puntuación. Finalmente, hablemos de las consecuencias de la evaluación educativa, en concreto la retroalimentación y los resultados. La retroalimentación nos habla de un proceso cíclico y permanente. Inicia la retroalimentación debe ser constante y aprovechar todas las instancias en que sea posible ofrecerla. También la retroalimentación puede ser en cuanto al producto, información que indica que también se ha realizado la tarea, o en cuanto al proceso, que es información de aspectos relacionados con el proceso llevado a cabo. O finalmente, la autorregulación, que es información acerca de la habilidad de los estudiantes para dirigir su aprendizaje. Y pues para terminar, si hablamos a manera de conclusión, la evaluación educativa es indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No podemos, después de haber conocido todo esto, seguir remitiéndonos a ofrecer solamente un número, una calificación aislada. No, tiene que ser un proceso integrador de todo el caminar que ha hecho el estudiante
en compañía de su docente. Si hablamos de evaluación integral, hablaremos de formación integral. Entonces, muchas gracias.